Éxodo capítulo 9. Vamos a ver en esta mañana una de las plagas, de las maravillas. Lo que nosotros conocemos como plagas o el relato de las 10 plagas, a veces no es tan acertado o no es todo lo que deberíamos considerar cuando hablamos de las plagas, porque el mismo libro de Éxodo se va a referir también como señales, como prodigios o maravillas. Y eso desde ya tiene que plantearnos una reflexión, porque las señales tienen ¿qué propósito? De comunicar algo, ¿no? Como por ejemplo, usted ve ahí en las columnas, hay un símbolo, una letra S. ¿Qué significa? Una zona de seguridad, ¿no? En caso de sismo. Entonces, las plagas son maravillas, son prodigios, pero también son señales. Y como señales intentan comunicar algo, tienen el propósito de comunicar algo. El libro de Éxodo va a hablar acerca de eso. De hecho, vamos a ver que las señales, las maravillas, tocan básicamente dos elementos del pueblo egipcio. Uno es la mitología, ¿no? Hablamos semanas anteriores de que el pueblo egipcio tenía alrededor de 1500 dioses y afectaba la credibilidad de estos dioses. Las señales, las plagas, las maravillas, tenían el efecto de tocar la credibilidad de los dioses egipcios, porque no podían hacer nada ante las maravillas que Dios estaba haciendo. Pero también se veía afectada la economía nacional, ¿no? La base, la sostenibilidad de la nación era afectada por las plagas. Vamos a leer Éxodo capítulo 9 y le invito a hacer el ejercicio de leer, seguir la lectura conmigo, por favor, con la mirada. Voy a leer y le invito a imaginar lo que estamos leyendo para que uno pueda observar mejor lo que está sucediendo, lo que el texto nos expresa y así poder tener una mayor comprensión del texto. Eso nos va a ayudar muchísimo. Así que Éxodo capítulo 9, versículos 13 hasta el 35. Dice la plaga del granizo. La palabra de Dios dice: entonces Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga y serás quitado de la tierra. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿Todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir? He aquí, mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto, desde el día que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halla en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. Y de los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que venga granizo de toda la tierra de Egipto, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego lo descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo tan grande, cual nunca hubo en la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Entonces Faraón envió llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez. Jehová es justo y yo mi pueblo impíos. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir, y no os detendréis más. Y le respondió Moisés: tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesarán y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová.
El lino, pues, y la cebada fueron destrozados, porque la cebada estaba ya espigada y el lino en caña. Mas el trigo y el centeno no fueron destrozados, porque eran tardíos. Y salido Moisés de la presencia de Faraón, fuera de la ciudad, extendió sus manos a Jehová, y cesaron los truenos y el granizo y la lluvia, y no cayó más sobre la tierra. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado, y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar, y endurecieron su corazón él y sus siervos. Y el corazón de Faraón se endureció, y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová Dios lo había dicho por medio de Moisés. Hemos leído todo el texto. Es importante para nosotros leer el texto para que usted tenga un panorama claro de lo que está pasando, porque en esta mañana no vamos a poder detenernos versículo por versículo, pero ya tiene un panorama. Entonces, algunos sí nos vamos a detener para observar. En esta porción vamos a ver que Dios, como en toda su palabra, es el protagonista de la historia, ¿no? El protagonista de Éxodo no es Moisés. El protagonista de las plagas no es Moisés, es Dios. Aunque a Moisés hasta le hayan hecho una novela, Moisés no es el protagonista, sino Dios. Dios, que quiere comunicarse con el hombre pecador. Él quiere hablar a Faraón, ¿no? Por medio de Moisés, que es un instrumento. Quiere hablarle a Faraón, al pueblo egipcio, a Israel, a la humanidad y finalmente también a nosotros. Pero vamos a ver en esta mañana que Dios quiere hablarle al corazón, ¿no? Al corazón del hombre. Las plagas, las maravillas de Dios tienen el propósito de hablar al corazón. Y hay una demanda, hay un mensaje, y el mensaje es que Dios debe ser reconocido como el único Dios sobre todo el universo. Y este va a ser el mensaje también para nosotros en esta mañana, así que, ¿qué tal si oramos para comenzar este tiempo? ¿Sí? Oremos. Amado Señor, te agradecemos en este tiempo por la bendición de poder estar reunidos y por la oportunidad de abrir tu palabra. Te ruego, Señor, que tú hables a nuestro corazón en esta mañana, Padre Celestial, que podamos entender claramente y poner por obra lo que tú, Señor, nos digas. Te ruego para que en esta mañana también me permitas, Señor, ser un instrumento tuyo. Úsame para comunicar el mensaje de tu palabra, Señor. Que ninguna cosa en mí estorbe lo que tú has traído para tu pueblo en esta mañana. Guíanos, Señor, al entendimiento de tu palabra por medio del Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien. Vamos a ir a Éxodo capítulo 9 y como les dije vamos a ir pasando por algunos versículos. Vamos a ir al versículo 13, ¿no? Y lo primero que vamos a ver es que Dios habla al pecador. Dice versículo 13, 9:13. Entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile. Es Dios quien quiere comunicarse, ¿no? Quien quiere hablar al hombre. Continúa el versículo, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo, ¿para qué? Para que me sirva. Ya hemos hablado de esto antes, vamos a mencionarlo ahora, pero Dios nos ha salvado, nos ha rescatado a los creyentes para servirle. Versículo 14, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas, ¿a dónde? A tu corazón. Así que aquí vamos a hacer el primer alto, vamos a detenernos. ¿A dónde quiere hablar Dios? Al corazón. Dios quiere hablarle a su corazón. Pero, ¿sabemos lo que es el corazón? ¿Sabe lo que es el corazón? ¿Cuántos tienen corazón? Amén. Algunos no levantan la mano, pero voy a asumir que son tímidos. ¿Alguna vez le ha dicho a alguien, los que están casados, supongo, ¿no? O alguno que esté enamorado también, te amo con todo mi corazón? Ahora, si el corazón es un músculo, lo que usted quiere decirle, te amo con el músculo, ¿eso es lo que le quiere decir? No, espero que no, sería un poco raro. Pero todos tenemos corazón, pero cuando la Biblia del corazón habla del corazón físico, o sea que tenemos otro corazón que no es físico, ¿correcto? Ok. ¿Cuál es su corazón que no es físico? ¿Sabe cuál es su corazón que no es físico? Vamos a dejar que la palabra de Dios nos explique qué es un poco el corazón, ¿ya? Vamos a revisar 4 pasajes, voy a tomarme un tiempo para explicar esto porque como Dios quiere hablar a nuestro corazón, necesitamos saber cuál es nuestro corazón. Vamos a ir a Mateo capítulo 9. Voy a esperarlos un momento para buscar estos versículos.
Voy a intentar no correr tanto, aunque ya estamos bastante avanzados con el tiempo. Voy a intentar hacer la exposición de forma que no pasemos por alto los textos en la Biblia que son importantes. Porque sobre eso se trata esta mañana, de ver lo que Dios tiene para nosotros. Mateo capítulo 9, versículo 4. Dice, y conociendo Jesús que los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Ahora, ¿con qué piensa uno? Con la mente. Perdón. Pero el Señor Jesús está diciendo que los escribas pensaban mal con sus corazones. Así que el corazón, o mejor dicho, la mente es una parte de nuestro corazón. Una parte de nuestro corazón. Vamos a ir a Hechos capítulo 11, versículo 23. Hechos 11, 23. En ese tiempo, en esta parte, vamos a ejercitar un poco el buscar versículos. Hechos 11, 23. Yo lo tengo ya impreso, así que voy a leerlo. Dice, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen unidos al Señor. Hacer una cosa con propósito de corazón significa tomar una decisión firme. Entonces el corazón tiene que ver también con la voluntad. Una parte del corazón, la voluntad es una parte de nuestro corazón. Dios quiere hablar a su mente, pero también a su voluntad. Juan capítulo 16, versículo 22. Juan 16, 22. Búsquelo, por favor. Dice, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Nos regocijamos con nuestras emociones. Así que las emociones son también una parte de nuestro corazón, ¿no? Y la última cosa está en Hebreos capítulo 10, versículo 22. Hebreos 10, 22. Hebreos capítulo 10, versículo 22. Dice, acerquémonos al lugar santísimo con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, con la aspersión de la sangre y lavados los cuerpos con agua pura. Así que lo que este versículo nos está explicando es que nuestra conciencia también es una parte de nuestro corazón. De hecho, 1 Juan capítulo 3, versículo 20 va a decir que si nuestro corazón nos reprende, es decir, también la conciencia es una parte de nuestro corazón. Así que cuando Dios quiere hablar al hombre, al corazón, quiere hablarle a la mente, a la voluntad, a las emociones y a la conciencia. Así que el mensaje que Dios tiene para usted es un mensaje para su mente, para su voluntad, para sus emociones y para su conciencia. Todo eso es parte del corazón, está en la Biblia, lo acabamos de ver. Así que el mensaje de esta mañana es un mensaje para el corazón. Vamos a avanzar. Hemos empezado diciendo que Dios quiere hablar al hombre, quiere hablar al corazón, pero Dios usa medios para hablar al corazón. Como un ejercicio de observación, ¿cómo habla Dios al faraón, al pueblo egipcio y al pueblo de Israel en este tiempo? En el texto que hemos visto. ¿Cómo habla? ¿Qué usa? Las plagas. ¿Qué más? Hombres, a Moisés. Dios usa a personas para hablar al corazón de los hombres. Usa personas. Dios envió a Moisés, pero no usa a cualquier persona, usa personas que le obedecen. Porque hemos visto semanas anteriores que Moisés es obediente al llamado de Dios, pero aquí vamos a ver, por ejemplo, cada vez que Dios le dice, sal, levanta las manos, no, haz así. Moisés es un hombre de Dios obediente. Y Moisés está obedeciendo a Dios sirviéndole. Porque hemos leído, aquí dice al final del versículo 13, dice, deja ir a mi pueblo para que me sirva. O sea, que la obediencia de Dios a Dios se manifiesta en el servicio.
De hecho, la forma en la que yo llegué a la iglesia, como probablemente la forma en la que algunos han llegado a la iglesia a través del ministerio de niños, me acuerdo que, y puedo mencionar nombres, ¿no? La hermana Rosa Ramírez, la hermana Julia Coloma, el hermano Jorge Chun, Rosita Ramírez, Aníbal Caraza, Rocía Velázquez, iban a tocar la puerta para llevarnos al club de niños, y ellos eran parte del club de niños, el ministerio de niños, y estaban sirviendo ¿a quién? A Dios. Porque Dios está usando a personas para hablar a mi corazón. Dios usa personas para hablar al corazón, personas que son obedientes al mandato de Dios. Así que si usted es creyente en esta mañana, Dios quiere usarle para hablar al corazón de otros, pero no le va a usar si usted no es obediente. Tiene que ser obediente. Es hermoso saber que uno puede venir a los pies del Señor y Dios puede restaurar nuestra vida, enseñarnos acerca del perdón que Él nos da, pero también que podemos dar a otras personas. Él puede sanar nuestras heridas, puede arreglar los matrimonios y transformar la relación con los hijos. Puede hacer muchas cosas, pero Dios le salvó para que le sirva. O sea que todo lo que Dios puede hacer en su vida es una parte de lo que Dios quiere hacer en su vida. Dios quiere usarle también para hablar a otras personas y necesitamos ser obedientes. Gloria a Dios por las personas que fueron obedientes. Y quizás por esa razón está usted aquí en esta mañana, porque Dios está usando a personas para hablar a su corazón. Pero Dios también quiere usarle a usted para hablar al corazón, porque Dios usa personas. Así que donde usted está, Dios puede usarle para hablar al corazón de otras personas. De hecho, Colosenses capítulo 1, versículo 10, si quiere puede buscarlo, habla acerca de una oración que hacen por la iglesia en Colosas y habla acerca de que, bueno, voy a leerlo mejor para no frasearlo incorrectamente. Dice Colosenses 1:10, bueno, desde el versículo 9, por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Dios quiere que usted lleve fruto, que tenga una vida que le sea útil, porque una vida sin fruto es una vida inútil. Si yo tengo un árbol y lo siembro, yo tenía un árbol de chirimoyas y durazno hace muchos años en una casa en la que vivimos y ninguna daba nada, o sea, nada. Le sembrábamos, le abonábamos, la curábamos y nada. Era inútil. Y Dios quiere que el creyente lleve fruto, que le sea útil. Así que usted debe ser útil, porque Dios quiere hablar al corazón de las personas y usa personas. Pero Dios no solamente usa personas, sino también usa circunstancias. Las plagas son maravillas, circunstancias de Dios, o que Dios hace. Y en este caso en específico, son circunstancias o son maravillas naturales, por medio de la naturaleza, ¿no? Y a mí no me alegran los desastres naturales. No puedo decir gloria a Dios solo pensando en que la gente está sufriendo, porque a mí no me alegran los desastres naturales como probablemente a usted tampoco, ¿no? Pero los desastres naturales causan que millones de personas reevalúen sus prioridades en la vida. Nos pasó a nosotros hace poco, por ejemplo, en las lluvias que hubo, nos pasó hace años con el terremoto en Ica, le ha pasado a los hermanos mexicanos, a los hermanos en Estados Unidos, en Puerto Rico, en República Dominicana, en Japón. Hay desastres naturales. Y yo le aseguro que cuando hay un desastre, alguna circunstancia catalogada como desastre, uno tiene que reevaluar sus prioridades en la vida, ¿no? Cuando de pronto ya no tienes casa, pero tu familia está bien, ¿acaso no te reevalúas? ¿No dices, esto es más importante? Cuando tu casa está de pie, pero alguien ha muerto, ¿acaso no reevalúas las prioridades y dices, no, esto es lo más importante? Porque eso es lo que hacen los desastres naturales. Además de movilizar millones de dólares, de soles, para poder ayudar a los damnificados, también los ministerios cristianos tienen la oportunidad de ayudar, de ministrar, de aconsejar y de orar y de guiar a la gente a la fe en Jesucristo. Porque Dios puede y lo hace traer grandes bienes a través de terribles tragedias. Romanos 8:28 dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Así que Dios puede usar las circunstancias también para hablar a nuestro corazón. Y a veces vienen diferentes circunstancias en nuestra vida que no son agradables, ¿no? Pérdidas, desastres, cosas inesperadas.
Pero pueden ser circunstancias y en lugar de preguntarnos, ¿por qué, Dios, por qué? ¿No? ¿Por qué tuvo que enfermarse? ¿Por qué tuvo que pasarle esto? ¿Por qué tuvieron que robarle? ¿Por qué? Yo conocí a un misionero y su esposa, que la última de sus hijas nació con un problema físico, ¿no? Y él estaba orando mucho por su hija porque él le decía, Dios, ¿para qué se hace mi hija? ¿No? Y nació una niña con un problema físico. Y eso dolió en su corazón, sin duda, pero una circunstancia. Pero a veces Dios, en lugar de preguntarle por qué, deberíamos preguntarle, Señor, ¿para qué? ¿Para qué permites esta circunstancia en mi vida? ¿Para qué esta enfermedad? ¿Para qué esta dolencia? ¿Para qué esta tragedia? ¿Para qué? Señor, ¿qué quieres hablar a mi corazón? Porque sabe, Dios usa las circunstancias. Dios está usando las plagas para hablar al corazón de Faraón. Y Dios usa las circunstancias para hablar a su corazón. ¿Qué hay en su corazón? ¿O qué circunstancias en su vida le están tratando de dar un mensaje de Dios para su vida? Porque Dios está usando también las circunstancias. Regresamos a Éxodo capítulo 9. Así, lo primero que hemos dicho es que Dios quiere hablar al corazón del hombre, que usa medios para hablar al corazón del hombre. Vamos a ver cuál es el mensaje que Dios quiere que se escuche. Éxodo 9, 14 y 16. Dice, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón y sobre tu pueblo para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo y la plaga y serás quitado de la tierra. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿Qué es lo que Dios quiere comunicar al hombre, al corazón del hombre? ¿Qué es lo que el hombre quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere que el hombre sepa? ¿Quién es Dios? Quiere darse a conocer. Hemos cantado esta mañana más de una canción que hablan acerca de que nuestro Dios es incomparable. Aquí dice el pasaje que no hay otro como yo en toda la tierra. Dios quiere que usted sepa que no hay otro ser como Él en toda la tierra. No existe, es el único en su esencia. Es Dios. De hecho, su nombre, Yo Soy, habla de que el que subsiste por sí mismo. Él es, simplemente. Y Dios quiere que lo conozcan, que no hay otro como Él, pero también habla acerca de su soberanía. Versículo 16, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder. Dios es soberano. Él puso a Faraón. Faraón podría pensar que él se estaba oponiendo, haciendo su voluntad sobre la de Dios, pero lo cierto es que Dios le había puesto para mostrar en él su poder. Dios le había puesto. Dios es soberano. La Biblia dice que un día toda rodilla se doblará delante de Dios, porque Dios es soberano. Dios quiere que conozcan de su soberanía, pero también quiere que conozcan acerca de su nombre, de su carácter. Ya hemos leído en forma general el pasaje. ¿Qué atributos de Dios puede ver usted en este pasaje? No vamos a buscar uno por uno para no consumir mucho tiempo. Puede leerlo después con detenimiento, pero de lo que recuerda lo que hemos leído, ¿qué atributos de Dios usted puede ver en este pasaje? Que Dios tiene autoridad, por ejemplo, ¿no?, sobre la creación, sobre el hombre, tiene autoridad, tiene poder para hacer milagros y maravillas. Dios produjo una lluvia de agua y de granizo, de granizo y de fuego, ¿no? Milagroso, porque Dios tiene poder de hacer milagros, pero también es un Dios de gracia. El versículo 19 dice, envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que sea en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. Dios les da una oportunidad de gracia. Les dice, si ustedes hacen eso, no van a padecer. ¿Por qué? Porque es un Dios de gracia. Dios deja ver su gracia. Pero también habla de que es un Dios protector. El versículo 26 dice, solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Dios protegió a su pueblo. Dios es un Dios protector. Protege a su pueblo. Dios también es un Dios que es dueño de todo, que es justo, que cumple su palabra. Y hay muchas características de Dios que podemos ver en esta pequeña porción. Y Dios quiere que lo conozcan. Dios quiere darse a conocer. Dice que a través de lo que Él está haciendo en la tierra de Egipto, su nombre, versículo 16, la última parte, mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Dios quiere darse a conocer. Ahora mi pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué quiere Dios darse a conocer?
¿Se ha puesto a pensar en eso? ¿Por qué Dios está tan preocupado, tan interesado, sería la palabra correcta, de que lo conozcan? ¿Por qué Dios exige adoración? ¿Por qué Dios exige adoración? ¿Se ha preguntado por qué Dios exige adoración? Escuché a un predicador una vez decir, ¿acaso Dios es un ser inseguro, con falta de autoestima, que necesita que lo adoren para ser Dios? ¿Es por eso? ¿Por qué Dios pide adoración? ¿Por qué exige y demanda adoración? Bueno, adoración es dar honor, homenaje, reverencia, respeto, alabanza o gloria a un ser superior. Dios exige adoración porque Él y solo Él es digno de recibirla. Él es el único ser que verdaderamente merece adoración. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Apocalipsis 4, 11. Dios nos pide que reconozcamos su grandeza, su poder, su gloria. Apocalipsis 4, 11 dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creados. Dios es digno de recibir adoración. Éxodo capítulo 20, versículo 3 al 5. Regresamos a Éxodo. Quiero leer textualmente también parte del mensaje en Éxodo, hablando acerca de la adoración. Éxodo 20, versículo 3 al 5. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Dios es un Dios celoso de la oración. Pero ¿es acaso un celo de una envidia? O sea, yo quiero que solamente me adoren a mí, solo a mí. ¿Es esa la actitud de Dios? ¿Por qué Dios demanda adoración? El celo de Dios no es una envidia pecaminosa, ni tampoco es orgullo, sino Dios reclama la gloria y la honra que solo a Él le pertenece. Ahora, vamos a reflexionarlo así. El hombre fue creado para adorar. Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, dice. Entonces habla de que la creación ha sido hecha para adorar el nombre de Dios, para reflejar a Dios, ¿no? Colosenses va a decir que por medio de Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Ahora, ¿el hombre es creación de Dios? ¿Usted es creación de Dios? Sí. Entonces, el hombre también es creación de Dios y ha sido creado para adorar. Eso está en la naturaleza de la creación de Dios. El hombre ha sido creado para adorar. Y eso podemos observarlo en la historia de la humanidad, ¿no? El hombre siempre está dando adoración. Lo vemos en Egipto. Miles de dioses, porque ellos, por su naturaleza con la que han sido creados, dan adoración. Pero no tenemos que irnos hasta Egipto. En Perú tenemos una historia que nos habla acerca de que nuestros antepasados han expresado adoración a la Pachamama, por ejemplo, ¿no? ¿Qué otras cosas? A diferentes tipos de elementos en la naturaleza, diferentes santos. ¿Por qué? Porque el hombre ha sido creado para adorar, ¿no? Podemos ver acerca de la adoración, por ejemplo, en África también, la cantidad de culturas que adoran diferentes elementos, diferentes cosas. En Venezuela existe una religión, pues no sé si decirle religión en realidad, pero es la santería, ¿no? Heredada de Cuba y otras partes. Y es horrendo, no pretendo hablar de eso en esta mañana porque ofrecen sacrificios y matan animales y adoran. Ahora, el ser humano, el hombre fue creado con el propósito de adorar a Dios y mientras no le dé adoración al Dios verdadero, no va a cumplir el propósito para el que ha sido creado. Dios nos creó para adorarle. Y mientras usted no rinda su vida para adorar a Dios, su vida va a carecer del cumplimiento del propósito para el que fue creado. Dios exige adoración porque para eso nos creó, porque en eso ha de satisfacer el propósito de nuestra vida, en adorarle. Dios exige adoración porque nosotros necesitamos adorarle, porque hemos sido creados para adorarle. Entonces el mensaje es, Dios quiere hablar al hombre, tiene diferentes medios para hablar al corazón del hombre. El mensaje es que
que el hombre debe adorar a Dios, pero ahora vamos a ver la respuesta del hombre. Vamos a ir a Éxodo capítulo 9, versículo 20. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová hizo huir sus criados y su ganado a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Ahora, cuando Dios habla al corazón, hay dos respuestas expresadas en este pasaje. Número 1, temor de la palabra de Jehová. Algunos de los egipcios dieron oído a la instrucción y la obedecieron, y la consecuencia fue ser librados del desastre. Cuando Dios habla, una respuesta es tener temor de la palabra de Dios y tomar decisiones, acciones. Cuando Dios habla a tu corazón, a tu mente, a tus emociones, a tu voluntad, a tu conciencia, tú puedes tomar la decisión de escuchar la voz de Dios y decir, voy a obedecer la voz de Dios y voy a cambiar lo que estoy haciendo. Otro pasaje lo va a reflejar como arrepentimiento, ¿no? Y Dios habla por medio de hombres y por medio de circunstancias. Y quizás la primera cosa que una persona que no es creyente, que no ha confiado en Jesucristo como su Salvador personal, tiene que tener temor del juicio de Dios y de la muerte eterna. Y tiene que tomarse en serio esta enseñanza. Porque Dios es amor, pero Dios también es justo. Y es un Dios que un día va a ser juez y va a juzgar. Y Dios es un buen juez, no es un mal juez. En este país podemos ir donde un juez, tristemente lo digo, y quizás usted ha escuchado historias, ir donde un juez y bueno, darle algo de dinero y que la justicia nos favorezca, ¿no? Y es un mal juez. Pero Dios es un buen juez. A Dios no hay nada que lo corrompa. Así que cuando uno esté delante del juez, Dios va a ver nuestra vida y va a ver nuestros pecados y va a ver su ley que dice que la paga del pecado es muerte y va a decir, bueno, has pecado y como es un juez justo, mereces la muerte, que es la separación eterna de Dios. Pero nuestro juez no solamente es un juez justo, sino también es un Dios de amor. Así que Dios, viendo que José Manzanares no podía pagar o satisfacer la justicia de Dios, dijo, yo mismo, siendo el juez, dijo Dios, voy a tomar el lugar de José. Así que vino en forma de Jesucristo y fue a la cruz a recibir la paga de mis pecados. Y si usted es capaz de entender que sus pecados lo llevan a una separación eterna de Dios, que solamente hay dos caminos, uno que es el camino angosto y la puerta estrecha, que es el camino de la salvación, y el otro que tiene la puerta más grande y espacioso es el camino, que es el camino de la perdición. Si usted es capaz de reconocer que su vida, que en la que tiene pecado, le está llevando por este camino ancho y cuyo fin es camino de muerte, usted puede tomar la decisión de decir, voy a tener temor de la palabra de Dios y de lo que Él está diciendo, lo que va a suceder con mi vida, porque mi vida me está conduciendo a eso. Yo voy a confiar que Jesús vino a la cruz por mí, por mis pecados, y que murió por mí, y que con eso Dios puede tomar el sacrificio de Jesucristo en cuenta por mis pecados. Y si usted decide confiar en Jesucristo como su Salvador personal, entonces la Biblia dice que Él le salva de sus pecados. Tenga temor, porque un día Dios va a ser su juez y va a hacer justicia en su vida. Yo puedo elegir, por gracia de Dios, que su justicia sea en mi vida o en Jesucristo. Si es en Jesucristo, entonces mi pecado va a estar pagado. Pero si es en mi justicia, en mis obras, entonces Dios va a ejecutar su juicio por la eternidad. Tenga temor, porque uno no sabe cuándo va a pasar a la presencia de Dios. Yo no sé si voy a amanecer mañana. Hace unas semanas estuvimos en el sepelio de una hermana de la iglesia. No sabemos cuándo vamos a pasar a la presencia de Dios. Así que hoy puede ser el día en que usted se ponga a cuentas con Dios finalmente. Obedezca al Señor. Si Dios habla a su corazón, escuche la instrucción y obedezca. Si es creyente y Dios está usando las circunstancias, bueno, quizás personas, pero también las circunstancias para que usted cambie algo en su vida. Dios está hablando a su corazón, obedezca la instrucción.
obedezca. La segunda forma en la que podemos tener respuesta o responder a la voz de Dios que habla en nuestro corazón está en el versículo que hemos leído, el versículo 29, mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo, dice el versículo 21. No poner en el corazón la palabra de Dios. Perdón, versículo 17 dice, todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir. Alguien que no pone en su corazón la palabra de Dios es alguien que se ensoberbece, ¿no? Alguien que se llena de soberbia. La soberbia es un deseo y pretensión de superioridad. Yo conozco cuánta gente que por más de una vez se le ha predicado el evangelio, pero nada, ¿no? O sea, para mí eso no es, no, soberbia. Como si supiesen más que Dios. Eso es porque la palabra de Dios no está en su corazón. Versículo 27, cuando Faraón habla a Moisés para que le quiten las plagas, dice, entonces Faraón envió llamar a Moisés y a Aarón y le dijo, ¿he pecado cuándo? Esta vez. ¿Y las veces anteriores? No es arrepentimiento. Este dice, bueno, sí, esta vez. ¿Y todo lo anterior? Faraón no se está arrepintiendo. Es alguien que no pone en su corazón la palabra de Dios, es alguien que vive sin arrepentimiento, sin reconocer sus pecados, ¿no? Excusándose a sí mismo. Pero también, según el versículo 34, dice, y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar. Alguien que no pone en su corazón la palabra de Dios es alguien que se obstina en pecar, que persiste, que escucha, que le dicen, pero ahí sigue, ¿no? Obstinado, ¿no? Aún después de ver lo que Dios hace y cómo Él responde a la plegaria en favor del pueblo egipcio, aún con todo se obstina a pecar. Y finalmente el versículo 35 va a decir, y el corazón de Faraón se endureció. Esto es alguien que no tiene temor de la palabra de Dios. Así que, para ir terminando ya en esta mañana, déjeme hacer un pequeño resumen. Dios, desde el principio, en su palabra quiere hablar al corazón del hombre. Dios quiere hablarle a su corazón. Y quizás Dios está usando personas para hablar a su corazón, en las prédicas, en las clases, en el discipulado, en las conversaciones con hermanos, en canciones, no sé. Dios quiere hablar a su corazón. Pero quizás también está hablando por circunstancias en su vida, ¿no? Y usted está preguntándose, ¿por qué, Dios? ¿Por qué? ¿Por qué no se pregunta para qué? ¿Qué está buscando Dios de su corazón en esa circunstancia? Y si usted es capaz de reconocer que Dios está hablando a su corazón y que lo que le está diciendo, el propósito con el cual yo te he creado es para que tú me adores, para que tú me des adoración, con todas las áreas de tu vida, para que tú rindas tu vida delante de mí como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Te he creado para que me adores. Y usted entiende que debe darle a Dios con todas las esferas de su vida. Hemos creído el cuento de la vida secular y la vida en la iglesia. No existe vida secular. Toda la vida debe ser para la gloria de Dios. En su casa, en su trabajo, cuando va en la combi, cuando está en el tráfico. En todo tiempo su vida debe ser para la gloria de Dios. Y Dios está hablando a su corazón para que sea esa la actitud de su vida. Y si usted ha escuchado eso en esta mañana, puede tener dos actitudes. Uno, puede tener temor y obedecer la palabra de Dios y decir, Dios, estás hablando a mi vida por medio de personas, pero también por medio de circunstancias para que yo haga algo, y lo voy a hacer. Voy a dejar de ser obstinado, voy a dejar de pecar, voy a dejar de ser soberbio, voy a decir que lo que tú tienes es razón, tú tienes autoridad sobre mi vida y te voy a obedecer. O puede ser alguien de corazón endurecido, soberbio, sin arrepentimiento y obstinado. Finalmente, la decisión está en su corazón. Dios habló a Faraón. ¿Y qué decidió él? Endurecer su corazón. ¿Qué va a hacer usted? ¿Puede reconocer que Dios está hablando a su corazón a través de personas y circunstancias? ¿Qué va a hacer? Oramos para terminar. Incline su rostro, por favor. Quiero preguntar a las personas que nos visitan en esta mañana. Si hay alguna persona en esta mañana que quizás ha venido por alguna invitación y
ya antes ha escuchado acerca de Dios y de la salvación. Y quizás en esta mañana es capaz de entender y decir, es cierto, yo tengo pecado en mi vida. Y quizás está viviendo las consecuencias del pecado en su vida. En su hogar, en su vida personal, en sus relaciones. Está viviendo consecuencias de pecado. Pero lo más grave no es las consecuencias en esta tierra, sino es después de esta vida. Después de esta vida dice que nos vamos a presentar delante de Dios. De manera que se ha establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Y usted sabe que se va a parar delante del juez con todos sus pecados. Y Dios, como es un juez justo, le va a declarar culpable y va a ejecutar su juicio de estar separado de él eternamente. Si ha escuchado esto en esta mañana, si lo ha escuchado en su corazón, entonces quizás es tiempo de que deje de luchar consigo mismo y se rinda a la voz de Dios que le dice, entrégame tu vida en adoración. Y deje de confiar en otras cosas y empiece a confiar únicamente en Jesucristo y decir, yo confío en Jesucristo como el Salvador de mi vida, quien vino y entregó su vida por mis pecados. Quizás es momento de aceptar a Jesús como el Salvador de su vida. ¿Habrá alguien entre nosotros que en esta mañana dice, yo quiero recibir a Jesucristo como mi Salvador personal? Entiendo que Dios habla a mi vida y me muestra que necesito a Jesús como mi Salvador, que yo no puedo salvarme de mis pecados. ¿Habrá alguien? Si en esa mañana somos creyentes, le repito una vez, hermano, hermana, el propósito de Dios es hablarle a su corazón, a su mente, a su voluntad, a sus emociones y a su conciencia. Todo eso es su corazón. Y Dios quiere que usted tenga también temor de su palabra y le rinda su vida en adoración. Y si Dios te está hablando por medio de hombres, de mujeres, pero también por medio de circunstancias, quizás es tiempo que le digas, Dios, te estoy escuchando. Lo que tú me estás mostrando lo voy a ser obediente. Quizás a otros les está hablando para el servicio, porque Dios quiere usarte para hablar a otros, al corazón de otros hombres, pero no lo va a hacer con tu vida si no eres obediente y le sirves. Debes servir a Dios. Amado Señor, te damos gracias en esta mañana por la bendición de reunirnos como iglesia, como hijos tuyos, para cantar, para reconocer, Señor, por medio de la alabanza, tus obras y tus atributos en nuestra vida, cómo tú nos amas y nos bendices. Pero también gracias por el consejo de tu palabra, Señor, y gracias porque nos hablas. Gracias, Dios, porque no tenemos excusa delante de ti, de que hablas a nuestro corazón. Ruego, Dios Santo, que podamos ser sensibles y que con nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones y nuestra conciencia podamos, Padre Santo, rendirnos a ti y obedecerte. Te ruego por cada una de estas cosas, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.